El hombre estaba allí, desaliñado, con la ropa cubierta de manchas secas que nadie se atrevía a nombrar, esposado con una parsimonia casi ceremonial. Caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por cansancio. Lo habían arrastrado desde una acera húmeda hasta esa sala blanca de justicia rutinaria, donde las paredes parecían más frías que las noches que pasaba bajo los puentes. Nadie lo miraba. O mejor dicho, todos lo miraban con esa clase de indiferencia aprendida, como quien contempla un mueble viejo fuera de lugar. Para ellos no era un nombre, ni un hombre. Era solo otro sin hogar, otro caso en la larga fila de expedientes mal grapados y olvidos institucionales. La sala estaba casi vacía. Un par de policías miraban el reloj con ansiedad de almuerzo. Una pasante anotaba sin ganas, y un abogado público, de ojeras marcadas y voz gastada, revisaba el expediente del día sin levantar la vista. Él no se quejaba. Se sentó con el mismo gesto de siempre. Resignación. Le ofrecieron agua en un vaso plástico, pero la rechazó. Ya había aprendido que en estos lugares hasta el agua podía tener sabor a juicio. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era más como un eco constante de cosas que ya no recordaba del todo bien. Explosiones, frío, la espera interminable de una carta que nunca llegaba. Y mientras el aire acondicionado soplaba con cruel monotonía, un oficial anunció sin entusiasmo. Caso número 314. Acusado, David Elías Méndez. Nadie reaccionó. Nadie parpadeó. Ni siquiera el acusado. Solo bajó más los hombros, como si ese nombre ya no le perteneciera. Porque ese nombre, en realidad, estaba enterrado hacía mucho. Bajo la mugre, los cartones, y un país que se había olvidado de él. Pero no por mucho tiempo. El abogado de oficio no lo miró ni una vez a los ojos. Abrió el portafolio con el desgano de quien ya ha perdido demasiado juicio. Y demasiadas ganas. Era joven, pero parecía viejo. Tenía los papeles en desorden, la voz sin filo y una actitud que decía: esto es solo un trámite más. Le acusan de pernoctar en la vía pública. Intento de hurto menor, murmuró, mientras hojeaba sin convicción. ¿Tiene algo que decir? David negó con la cabeza, despacio. Su barba gris oscurecía la expresión, pero no ocultaba la dignidad silenciosa que se aferraba a su postura encorvada. No iba a suplicar. Ya había suplicado muchas veces. Por sopa, por cobijo, por olvido. Ahora prefería el silencio. Desde los bancos del fondo se escucharon murmullos. Una mujer de traje lila apretó el bolso contra el pecho y frunció los labios, como si su sola presencia allí la ofendiera. Un policía rió en voz baja cuando vio que David ni siquiera llevaba zapatos completos. Uno estaba amarrado con cuerda. El otro era un tenis roto de distinto color, y aún así él permanecía inmóvil, ajeno, casi ausente. El abogado carraspeó, molesto. Estaba acostumbrado a clientes ruidosos, no a estatuas. Revisó el formulario de antecedentes. Había lagunas, fechas perdidas, años sin rastros, un lugar de nacimiento sin familiares conocidos, domicilio, ninguno. La jueza aún no había entrado. La sala flotaba en esa tensión que no es expectativa, sino tedio, como si todos quisieran que aquello pasara rápido, para seguir con sus vidas. Nadie pensó en preguntar por qué un hombre con arrugas de guerra y manos agrietadas por la intemperie había acabado allí. Nadie, porque en lugares como ese, los pobres solo tienen una función: ocupar la silla de los acusados. Y el abogado, ese lunes gris, parecía decidido a cumplir con su parte, sin notar que el hombre ante él no era como los demás. No todavía, pero lo sabría muy pronto. El fiscal leyó los cargos con voz plana, como quien repite el mismo menú día tras día. Vagancia, obstrucción,
hurto menor. Nada que hiciera temblar las columnas del juzgado. Nada que mereciera una crónica en el periódico local. Solo un caso más. Solo otro hombre sin hogar que estorbaba en una ciudad demasiado ordenada para los rotos. Fue sorprendido intentando llevarse una chaqueta del perchero de una cafetería, dijo el fiscal. No hubo violencia. No la alcanzó a sacar del local. Fue detenido de inmediato por el encargado. El abogado de oficio no dijo nada. David tampoco. Ni siquiera intentó explicar. ¿Para qué? ¿Decir que tenía frío esa noche? ¿Que la chaqueta tenía una mancha de grasa, pero aún olía a casa? ¿Que no quería robar, solo cubrirse? Number el frío no es excusa en la justicia. El hambre tampoco. La jueza aún no se había hecho presente. Pero eso no impedía que el juicio avanzara con la frialdad de una maquinaria que nunca se detiene. Un silencio denso cubría la sala. A nadie le importaba lo que él pudiera decir. Ni el fiscal, ni el abogado, ni los pocos presentes en los bancos traseros. A veces, incluso el propio David dudaba de si su voz aún existía. Había estado en trincheras, donde el barro se pegaba a la piel, y los gritos eran más frecuentes que las oraciones. Y aún así, nunca se sintió tan invisible como en ese momento. Cada palabra dicha por otros pesaba sobre él como una piedra, pero ninguna venía de su propia boca. No por miedo, no por culpa, sino porque el mundo llevaba años enseñándole que hablar no servía de nada. Y entonces uno de los funcionarios del tribunal pidió el nombre completo del acusado para los registros. David alzó la cabeza. David Elías Méndez, dijo con voz baja, pero firme. La secretaria repitió el nombre en voz alta para dejarlo por escrito. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. El eco del nombre se quedó flotando en la sala. David Elías Méndez. A simple vista, parecía uno más entre tantos, como si el peso de las calles le hubiera borrado la identidad y dejado apenas un envoltorio de carne y hueso. Pero ese nombre, aunque desgastado, no había sido siempre insignificante. La jueza, que acababa de entrar por la puerta lateral, interrumpió sus pasos justo cuando la secretaria lo repitió. Hubo un breve parpadeo en su rostro. Un gesto casi imperceptible, como una grieta en una máscara de mármol. Se sentó sin decir nada. Abrió la carpeta del caso. Lo hojeó con rapidez. Vagancia, hurto menor, lo de siempre. Pero entonces lo vio escrito ahí, con tinta negra y seca. David Elías Méndez. Frunció el ceño. Pasaron unos segundos en los que el mundo pareció detenerse. La jueza no levantó la vista aún, pero su respiración cambió. Era leve, sutil, como el presentimiento de una tormenta que se avecina sin hacer ruido. David permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo. La sala seguía ignorando todo, incluso el aire que se estaba tornando más espeso, más denso. La jueza hojeó de nuevo la carpeta como si buscara algo más. Y ahí lo encontró. Servicio militar cumplido. Unidad de rescate aéreo, zona norte. Alta condecoración, 1991. Un documento amarillento, arrugado, casi olvidado entre papeles más recientes. Su mano se quedó quieta sobre esa hoja, los labios apretados. Cerró los ojos por una fracción de segundo. Porque ese nombre no era solo un expediente. Ese nombre había estado en su casa. En los cuentos que su madre repetía cada año. En las palabras de su hermano. En esas noches en las que no podía dormir por los recuerdos de la guerra. Ese nombre salvó la vida de su hermano. Y ahora estaba sentado, encorvado, esposado, esperando una condena por haber intentado robar una chaqueta de segunda mano. La jueza alzó lentamente la mirada y lo observó por primera vez. No al vagabundo, no al acusado, sino al hombre. Y supo, en lo más hondo, que ese juicio no seguiría como los demás.
La jueza inhaló con discreción y ajustó la toga con un leve movimiento de los dedos. Aún no decía nada, pero sus ojos ya no eran los mismos. Tenían ese brillo particular de quien acaba de cruzarse con un fantasma del pasado. Uno que no sabía que había estado esperando encontrar. El fiscal, impaciente, le dirigió una mirada breve, como pidiendo permiso para continuar. Ella asintió, mecánicamente, sin apartar los ojos del hombre encorvado que tenía frente a sí. No lo reconocía por el rostro, demasiado castigado por el tiempo y la calle, pero su nombre había dejado una huella indeleble en su memoria. David seguía sin levantar la vista. Para él era solo otra audiencia, otro número, otro banco frío. No había notado que el silencio en la sala se había vuelto distinto, más contenido, más expectante, como si alguien hubiera apagado una máquina invisible. La jueza hojeó una vez más los papeles, aunque ya sabía lo que quería encontrar. Ahí estaban. Las viejas menciones, las fechas, el parte médico de un helicóptero derribado en el norte, los nombres de los soldados evacuados. Uno de ellos, Luis Noriega, su hermano. Había sobrevivido por minutos gracias a un rescatista que se quedó bajo fuego para sacarlo. Y ese rescatista tenía ahora el rostro apagado y la ropa sucia de David Elías Méndez. El fiscal terminó de leer los cargos. El abogado seguía sin decir palabra, demasiado ocupado en parecer desinteresado. Nadie más se había percatado del cambio. Aún no. La jueza cerró lentamente la carpeta, cruzó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. Aún no se decidía si debía seguir el protocolo o detener todo de inmediato. Había reglas. Pero también había deudas que no se saldaban con leyes. Entonces, por primera vez, habló con voz firme, baja pero cargada de una tensión nueva. ¿Está seguro de su nombre completo? David alzó los ojos, confuso por la pregunta. Dudó un segundo. Sí, señora. David Elías Méndez. Y al escuchar esa voz, tan distinta de la que recordaba en los relatos, pero con la misma fuerza callada, la jueza comprendió que, efectivamente, todo estaba a punto de cambiar. Un segundo de silencio, luego otro y otro más. Pero esta vez no era un vacío hueco, como los que llenan las salas judiciales entre papeles y veredictos. Era un silencio cargado, vivo, a punto de estallar en algo que nadie sabía nombrar aún. La jueza no apartaba la mirada. En su cabeza, los relatos se encajaban como piezas de un rompecabezas viejo. Su madre hablaba de él con respeto. Su hermano, con lágrimas. Habían mencionado muchas veces aquel rescate imposible, cuando las balas caían como lluvia y un hombre se quedó un minuto más, solo uno más, para arrastrar un cuerpo ensangrentado fuera del infierno. Ese hombre era el que ahora estaba esposado, en sandalias remendadas, acusado de haber querido robar una chaqueta para no morir de frío. ¿Usted sirvió en la unidad de rescate aéreo?, preguntó, esta vez más directo. David la miró, con algo parecido al pudor. Asintió una vez, sin decir palabra, como si ese pasado fuera un saco demasiado pesado que ya no deseaba cargar. El fiscal entrecerró los ojos. El abogado de oficio alzó la cabeza por primera vez. Condecoración en el 91. ¿La recuerda?, insistió la jueza, esta vez con un leve temblor en la voz. David dudó, como si no supiera si lo que oía era real o parte de su cansancio. Luego asintió de nuevo, más lento esta vez, más roto. Me la dieron, dijo apenas un susurro. Pero la vendí. Tenía hambre. La sala quedó paralizada. Por un instante, el peso de sus palabras cubrió todo. No era una excusa, era una confesión. De esas que no buscan compasión, solo ser escuchadas una vez antes del olvido. La jueza se recostó contra el respaldo. La tensión en sus hombros era visible. Apretó los labios, los soltó.
Luego se inclinó hacia el micrófono con un gesto firme. Este tribunal solicita una revisión inmediata del historial completo del acusado, incluyendo su servicio militar. Audiencia suspendida por 20 minutos. Y sin esperar respuesta, se levantó y salió. Nadie protestó, porque en ese instante, incluso los más cínicos en la sala comprendieron. Aquel hombre ya no era invisible. 20 minutos. Ese fue el margen que dio la jueza. Pero para David, el tiempo había dejado de tener sentido hacía años. En la calle, los minutos se miden en estómagos vacíos y noches largas. En huidas, en bancos incómodos, en cartones húmedos. No en relojes. Sentado en la misma silla, aún esposado, parecía más delgado que antes. O tal vez era solo que, al prestarle atención, la fragilidad se hacía visible. Las manos callosas descansaban sobre las rodillas. Los nudillos golpeados. Las uñas ennegrecidas por el abandono. El abogado, finalmente, le dirigió una mirada distinta. No de lástima. No llegaba a tanto. Pero sí de ligera incomodidad. Como si algo en su interior empezara a hacer ruido. Como si se preguntara por primera vez cómo ese hombre había terminado allí. Y más importante, ¿por qué a nadie le importaba? En el fondo de la sala, el fiscal revisaba su carpeta con expresión tensa. Ya no era una simple audiencia. Y eso, para alguien que se creía infalible en su rutina diaria, era una amenaza. David respiraba despacio. La pregunta de la jueza seguía dando vueltas en su mente. ¿Condecoración en el 91? ¿La recuerda? Claro que la recordaba. Recordaba la ceremonia, el uniforme aún húmedo por la lluvia, los aplausos que no entendía, las manos que lo felicitaban, aunque él solo pensaba en el soldado que no pudo sacar, en el que murió entre llamas mientras sujetaba la foto de sus hijos. Esa noche no durmió. Ninguna desde entonces fue igual. Después vino la baja, la ansiedad, el insomnio, la incomprensión. La sociedad no sabía qué hacer con hombres como él. Héroes de guerra que no sabían volver a la vida normal. Se fue deshaciendo de todo. Primero el trabajo, luego la habitación, después el nombre y finalmente la medalla. La vendió a un coleccionista por un plato caliente y una manta que ya no tiene. Y aún así, cuando la jueza pronunció su nombre como si tuviera peso, David sintió algo que había olvidado hacía años. Existencia. Algo en él tembló. No de miedo ni de frío, sino de memoria, y quizás, solo quizás, de esperanza. La jueza volvió antes de que nadie lo esperara, con pasos firmes y un rostro que ahora ocultaba menos. Traía una carpeta distinta en las manos, más gruesa, más vieja, con hojas que parecían haber dormido décadas en algún archivo olvidado del Ministerio de Defensa. Se sentó, no miró a nadie, abrió la carpeta y sin decir palabra hojeó con lentitud. Cada página parecía pesarle más que la anterior. Informes de misión, cartas de recomendación, un parte oficial que describía el rescate bajo fuego en la sierra, la evacuación de 6 soldados heridos, un helicóptero dañado, y un solo hombre que volvió a entrar cuando todos le gritaron que no lo hiciera. Ese hombre estaba ahora ante ella, con las muñecas marcadas por el metal de unas esposas demasiado apretadas. El fiscal tosió. Una tos seca, cargada de ansiedad. Ya no sabía cómo defender lo indefendible, porque el delito, el supuesto robo de una chaqueta, se volvía minúsculo al lado del historial que brillaba como un sol escondido bajo polvo. La jueza levantó la vista y clavó los ojos en David. Pero esta vez, algo más se quebró dentro de ella. ¿Por qué nunca pidió ayuda? La voz no fue dura, tampoco compasiva. Fue humana. David bajó la mirada, como si la pregunta le doliera más que todas las noches en la calle. No sabía cómo, dijo, después de un silencio.
Uno se acostumbra a no molestar. Fue una frase tan simple, tan brutalmente honesta, que dejó la sala sin aire. Porque ese era el verdadero escándalo. Que alguien que había salvado vidas creyera que su dolor era una molestia. Que sus heridas no merecían ser vistas. Que su existencia debía diluirse como si nunca hubiera importado. La jueza cerró la carpeta. El golpe seco del cartón contra la madera fue como un veredicto anticipado. Ya no era una jueza frente a un acusado. Era una mujer frente a una deuda del país. La sala, por un instante, pareció flotar. El juicio ya no seguía su curso habitual. No había tensión jurídica, ni lenguaje técnico, ni el usual desfile de palabras huecas que se lanzan como pelotas entre fiscales y abogados. Solo quedaban personas. Y una verdad que caía con todo su peso, sin necesidad de dramatismo. La jueza miró a su asistente. Un gesto leve, silencioso. Ella se levantó de inmediato y desapareció por la puerta lateral, con la carpeta en las manos. Algo más se estaba moviendo, pero nadie entendía del todo qué. El fiscal se removió en su asiento. Su voz, normalmente segura, salió con una leve grieta. Su señoría, comprendo la situación, pero el procedimiento exige. La mirada de la jueza lo detuvo en seco. ¿Qué exige?, preguntó sin levantar la voz. Que ignoremos quién es este hombre. Que lo juzguemos como si fuera una estadística más en un sistema que lo olvidó. El fiscal no respondió. El abogado defensor tampoco se atrevía a moverse. Y David, en el centro de todo, parecía tan fuera de lugar como siempre. Pero por primera vez, eso ya no era culpa suya. En los bancos del fondo, algunos periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Uno de ellos había reconocido el nombre. El caso estaba a punto de explotar más allá de esa sala. La jueza se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Yo tenía 9 años cuando usted sacó a mi hermano de ese helicóptero. Recuerdo que mi madre lloró 3 días seguidos. No por tristeza, sino por alivio. David la miró por primera vez con los ojos bien abiertos. No dijo nada, pero su rostro cambió, como si el tiempo retrocediera, como si el hombre olvidado recordara de pronto que alguna vez tuvo nombre, historia y propósito. La jueza exhaló lentamente. Luego golpeó la mesa una vez con el mazo. Todos los cargos quedan retirados. El tribunal se levanta. Y así, sin más palabras, el juicio se derrumbó. No como una tragedia, sino como una injusticia reparada al borde del abismo. David salió del tribunal con una mezcla extraña en el pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Afuera, el sol caía con suavidad, iluminando calles que parecían las mismas, y sin embargo, diferentes. Ya no caminaba entre sombras, sino bajo una luz tenue que prometía un amanecer distinto. Caminó sin rumbo por unos minutos, permitiéndose sentir esa libertad que le había sido negada tanto tiempo. Cada paso le recordaba que la batalla no había terminado, pero que, por primera vez, alguien había visto su historia completa. No solo el hombre que pedía una chaqueta para no morir de frío, sino el héroe que fue y el ser humano que siempre siguió siendo. Entonces, su teléfono vibró. Una llamada inesperada. Del otro lado, una voz cálida y conocida. «David, soy Ana», dijo la mujer. «Tu hermana, la que nunca dejó de buscarte». Las lágrimas se mezclaron con una sonrisa. Años de distancia, de silencio, de miedo. Todo se desvanecía en ese instante. Se encontraron en un café cercano. Las palabras fueron pocas, porque el tiempo había hecho su trabajo de desgaste, pero también de amor. Ana le contó sobre la familia, sobre el dolor de no saber, sobre la esperanza que se mantenía viva contra todo pronóstico. David, por primera vez, pudo abrirse sin miedo. Contó sus noches en la calle, sus temores,
su lucha por no rendirse, y en cada palabra la promesa de reconstruir algo que creían perdido para siempre. Un abrazo largo selló ese reencuentro. No solo de hermanos, sino de dos almas que habían soportado tormentas separadas para finalmente encontrarse en calma. Mientras caminaban juntos por las calles que alguna vez los vieron partir, David sintió que la vida, a pesar de todo, aún podía ofrecer segundas oportunidades, y que, aunque las cicatrices no desaparecieran, podían sanar con el tiempo y el amor. Después del reencuentro con Ana, la vida de David comenzó a transformarse poco a poco, aunque sin prisas. Sabía que no era cuestión de mágicas soluciones, ni de reconciliaciones instantáneas. Era un camino lento, hecho de pequeños pasos, de días buenos y otros no tanto, de aprender a confiar otra vez. Ana le ofreció un lugar donde quedarse mientras retomaba el control de su vida. Era un departamento modesto, con ventanas que daban a un parque y una cocina pequeña donde podían compartir charlas y silencios cómodos. Allí David empezó a sentir la calidez de un hogar, algo que llevaba décadas sin conocer. Un día, Ana lo llevó a una clínica especializada para veteranos. No era un simple trámite. Era un acto de reconocimiento y cuidado que David nunca había buscado, pero que ahora aceptaba como una forma de sanar sus heridas invisibles. Psicólogos, médicos, grupos de apoyo. Poco a poco, la sombra del pasado se fue iluminando con comprensión. Mientras tanto, Ana también le presentó a su sobrino, un niño de 8 años que no dejaba de preguntar por su tío misterioso. David lo miraba con ternura, recordando a aquel pequeño que había dejado atrás en otra vida. Esa inocencia le devolvía la esperanza, y también la responsabilidad de construir algo nuevo. En sus paseos por el parque, David notaba la diferencia entre mirar la vida con resignación y hacerlo con un brillo nuevo en los ojos. La calle había sido dura, implacable. Pero ahora había manos que lo sostenían y una familia que lo esperaba. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Ana le confesó que su madre, ya mayor, deseaba conocerlo. La idea llenó a David de una mezcla de nervios y alegría. ¿Sería posible reparar tantos años de ausencia? ¿Podría recuperar lo perdido? Sin embargo, algo dentro de él sabía que, más allá del pasado, lo importante era este presente compartido. La oportunidad de no estar solo, de ser escuchado, de amar y ser amado otra vez. Y así, entre lágrimas contenidas y risas tímidas, David comenzó a escribir un nuevo capítulo. Uno donde el valor no estaba solo en sobrevivir, sino en renacer. El día que David finalmente decidió visitar a su madre fue uno de esos momentos que parecen suspendidos en el tiempo, como una pausa entre dos mundos. Había tantas emociones mezcladas: nervios, miedo, esperanza. Todo un abanico que recorría su pecho en oleadas imprevisibles. Ana lo acompañó. Sabía que no era solo una visita. Era un acto de valentía que requería apoyo silencioso y comprensión. En el camino, ni una palabra. Solo miradas cómplices y manos entrelazadas, como un ancla en medio de la incertidumbre. La casa de su madre estaba en un barrio tranquilo, lleno de árboles y vecindarios que parecían susurrar historias de generaciones. Cuando la puerta se abrió, la figura frágil y encorvada que apareció lo reconoció de inmediato. Sus ojos, llenos de lágrimas retenidas durante años, buscaron los de David con una mezcla de alegría y arrepentimiento. «Hijo», susurró temblorosa, «pensé que nunca volverías». David sintió que todo el peso de décadas se desvanecía en ese instante. No hubo reproches ni explicaciones largas. Solo un abrazo que unió a dos almas que, a pesar de la distancia, nunca dejaron de quererse. Durante horas hablaron de lo perdido y lo encontrado, de la soledad que ambos habían vivido, de los errores cometidos
y de la esperanza que ahora intentaban reconstruir. La madre confesó que había buscado a David incansablemente, enfrentando obstáculos y silencios que parecían insuperables. David, a su vez, compartió sus heridas, sus noches en la calle, la lucha por no desaparecer. Y en ese intercambio honesto, encontraron un espacio para sanar. Las paredes de aquella casa, testigos mudos de tantos años, parecían respirar una nueva vida. El pasado no podía borrarse, pero sí podía dejar de ser un peso insoportable. Ana, observando la escena desde la sala, sintió que algo profundo cambiaba. Que el amor, incluso después de la distancia y el dolor, tenía el poder de recomponer lo roto. Y así, entre susurros y miradas, David y su madre comenzaron a tejer un vínculo renovado, frágil pero sincero, como las primeras hojas que brotan después del invierno. Los días siguientes a ese encuentro fueron una danza delicada entre el pasado y el presente. David y su madre se comunicaban con timidez, como dos desconocidos que comparten una historia común, pero que deben aprender a leerse de nuevo. Cada llamada telefónica, cada visita, era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de las heridas que no se cerraban con facilidad. Ana se convirtió en ese puente silencioso que unía ambas vidas, facilitando encuentros y suavizando tensiones. La familia que parecía perdida empezaba a cobrar forma en gestos simples. Una comida compartida, una risa que emergía tras el silencio, la confesión de un miedo antiguo que hasta entonces no se había atrevido a pronunciar. David aprendió a mirar a su madre no solo como la mujer que lo había dado a luz, sino como un ser humano imperfecto, marcado por sus propias luchas y limitaciones. Y ella, a su vez, comenzó a entender el hombre que David había llegado a ser, forjado por el dolor, pero también por la resiliencia. En ese proceso, ambos encontraron espacio para perdonar y para pedir perdón. Un acto valiente que no borraba el pasado, pero que permitía construir un futuro con menos sombras. Ana, observando desde la distancia, sintió que la historia de esa familia era un testimonio del poder del amor y la esperanza para curar lo que parecía irremediable. Así, poco a poco, la casa que había sido testigo de tanto abandono se llenó de vida. Fotos antiguas recuperadas, objetos guardados con cuidado, conversaciones que tejían un nuevo relato. David sabía que el camino no estaba exento de desafíos, pero por primera vez sentía que caminaba acompañado, con un hogar real, no solo un lugar físico, sino un espacio de pertenencia y cariño. La reconstrucción de esa familia, lenta y cuidadosa, era el verdadero triunfo. Una victoria sobre el tiempo, el silencio y la distancia. Con la reconstrucción de su familia en marcha, David sintió que era momento de hacer una promesa, no solo a su madre y a Ana, sino a sí mismo. Era una promesa de no dejar que el pasado definiera su futuro, de construir una vida con sentido, llena de propósito y amor. Esa noche, después de una cena sencilla en la casa de su madre, David se sentó en el pequeño balcón que daba al jardín iluminado por la luz tenue de la luna. El silencio era profundo, solo roto por el susurro del viento entre las hojas. En ese momento, dejó que los pensamientos fluyeran, recordando cada paso recorrido, cada obstáculo superado. Prometió que no permitiría que la oscuridad que lo acompañó tantos años volviera a gobernar su vida. Que buscaría oportunidades no solo para él, sino para aquellos que, como él, alguna vez fueron olvidados. Su experiencia en la calle, la injusticia que enfrentó, la familia que perdió y recuperó, todo eso sería ahora su fuerza. Ana apareció junto a él, con una sonrisa suave y ojos brillantes de complicidad. No hicieron falta palabras. El entendimiento mutuo era profundo y sincero. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que caminarían juntos,
enfrentando lo que viniera. Esa noche, David escribió en un cuaderno una lista de metas y sueños que había guardado en silencio durante años. No eran grandilocuentes ni inalcanzables. Eran simples, reales. Conseguir un empleo digno, ayudar a su madre, apoyar a los veteranos sin hogar y, sobre todo, aprender a vivir sin miedo. El compromiso con su vida fue el verdadero acto de valentía. No era solo sobrevivir, sino vivir plenamente, con la certeza de que, aunque el pasado había sido duro, el presente ofrecía la posibilidad de renacer. Mientras la luna iluminaba suavemente el jardín, David y Ana compartieron un último momento de paz antes de cerrar el día. Un día que marcaba un antes y un después, el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El amanecer trajo consigo una calma profunda que envolvía la casa y a quienes la habitaban. David despertó con la sensación de que, aunque la vida había sido una tormenta interminable, ahora encontraba su centro en la quietud de ese instante. Mientras el sol se filtraba por las cortinas, iluminando con suavidad cada rincón, él sabía que el camino no sería siempre fácil. Había cicatrices que nunca desaparecerían, recuerdos que a veces pesaban demasiado, pero también una certeza nueva: la esperanza. En esa mañana serena, David decidió que cada día sería una oportunidad para avanzar, para perdonar y para amar sin reservas. Recordó las miradas de quienes habían dudado de él, las palabras que alguna vez lo hicieron sentir invisible, y sonrió con ternura. Ahora era él quien sostenía la luz. La familia que reconstruyó, con Ana a su lado y su madre reaparecida, era el refugio donde su alma encontraba descanso. Un refugio tejido con paciencia, con esfuerzo, con amor sincero. Y en el susurro del viento que entraba por la ventana, en el aroma del café recién hecho, en el silencio compartido, David descubrió que la vida, con todas sus complejidades, también podía ser un regalo. No necesitaba promesas grandilocuentes ni planes imposibles. Bastaba con este instante, con este respirar tranquilo, con esta certeza suave que le decía: sigue adelante, siempre. Así, con el corazón abierto y la mirada serena, David se dejó llevar por la melodía pausada del día que comenzaba. Un día más, uno que construía el futuro que siempre soñó, no con palabras, sino con actos. Y mientras la luz crecía, envolviendo todo con su abrazo tibio, el susurro de esperanza permanecía, eterno e infinito, en cada paso que daría. Gracias por acompañar esta historia, que nos recuerda que incluso en las sombras más densas, una chispa de luz puede iluminar el camino hacia la redención y el amor.